Bien, entrando a la unidad 2, elementos sujetos a tensión. Los miembros a tensión axial son perfiles estructurales laminados, pueden ser en frío o en caliente, fabricados con placas, barras planas de eje longitudinal recto y sección transversal constante, miembros prismáticos, generalmente, sometidos a cargas que actúan a lo largo de sus ejes centroidales, que producen en cualquier sección perpendicular a su eje longitudinal esfuerzos axiales de tensión. Los elementos estructurales que están sometidos a tensión axial son generalmente contraventeo horizontal, contraventeo vertical, cuerdas de armaduras y cables. Generalmente es muy raro que un elemento esté solamente a tensión axial. El único que está solamente a tensión es un cable, ya que a compresión pues no tiene ningún sentido poner un cable a compresión. Pero las cuerdas de las armaduras, contraventeo vertical u horizontal, pueden para un estado de carga estar en compresión, pero para otro pueden estar en tensión. Entonces, generalmente estos elementos se van a diseñar tanto a tensión como a compresión. En los estados de carga me refiero a las combinaciones de carga que ya vimos, ¿no? Entonces, puede que el sismo en un sentido tenga un elemento de compresión, pero cuando el sismo va en el otro sentido, cambie de tensión a compresión o de compresión a tensión. Bien, las secciones utilizadas en elementos de compresión, pues aquí hay algunas. La barra redonda, que generalmente se usa para cubiertas ligeras, el ángulo doble, la T estructural, el canal, que ya vimos que su uso también es para las cubiertas ligeras o la polinería, secciones armadas, como esta, sección en caja, una barra plana, otra sección armada aquí con dos canales y unida con placas. Las líneas punteadas son placas. Entonces, aquí son dos secciones L, dos Ls o dos ángulos unidos con una placa, dos polines unidos con una placa, perdón, polines o cajones, de frente, de espaldas, un perfil W, pues a veces es necesario secciones que tengan cierta resistencia, que un elemento de esto no me cumple, entonces hay que poner un perfil W. Aquí tenemos también una sección armada con 4 ángulos y una placa, y secciones en caja, que aquí serían 4 ángulos unidos con placas, que igual se podría usar un HSS, que era en la sección estructural hueca, ya sea redonda o cuadrada. ¿Cómo escoger el mejor elemento o mejor sección para mi estructura? Pues va a depender, ¿no? Generalmente en cubiertas ligeras se utiliza la barra redonda, un ángulo doble, un canal, alguna barra. Y ya en elementos de edificios, plazas, usos ya más pesados, pues ya generalmente se usan HSS, o incluso en algunos edificios perfiles W. Entonces, dependiendo la magnitud del proyecto, pues va a depender también la necesidad de una sección. Entonces, ustedes van a decir, por ejemplo, un W es uso de vigas, columnas, pero si el cálculo lo requiere y lo ocupan en un contraventeo, pues hay que ponerlos. No hay que casarnos con la idea de que, para contraventeos son secciones pequeñas, ¿no? No, simplemente si el cálculo lo demanda, pues hay que colocarlas. La selección del perfil a utilizar será decisión de quien esté realizando el cálculo estructural, aunque generalmente para estructuras ligeras, naves industriales, tejabanes, etc., se utilizan la barra redonda, el ángulo doble, el canal y la barra plana, mientras que en estructuras pesadas, ya sean edificios, plazas, se utilizan las secciones armadas, secciones en cajón e incluso perfiles W. Bien, entonces les voy a mostrar aquí un ejemplo. Tengo por aquí.
de una bodega. Esta es una bodega que está aquí en Culiacán y es una cubierta ligera. Tiene esa base de marcos, como los pueden apreciar aquí. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcos y los marcos intermedios van de lado a lado, mientras que en el extremo tenemos marcos con columnas. Creo que es así aquí es el frente. Entonces, pues si se dan cuenta aquí, si le damos, nos acercamos un poco, vemos que este es un polín, ¿no? No sé si alcanzan a ver la forma, polinería. Entonces, si nosotros le damos aquí, nos va a mostrar fíjense la sección que tiene. Es una sección en polín y ya pues nos da las dimensiones que aquí significa, o sea, cada letra lo que significa en el dibujo, espesores, peraltes, y también nos da propiedades mecánicas, áreas brutas, inercias, radios de giros, módulos de sección plásticos, elásticos, todo eso, ¿no? Entonces ese es un polín. De hecho, así lo tengo, es un nombre propio, pero se le conoce como polín y no como sección C. Y aquí también tenemos uno en cajón, si se dan cuenta, mírenlo ahí. No se aprecia muy bien aquí, sino que vamos a la parte de propiedades de la sección y se dan cuenta aquí son dos polines juntos, ¿no? Unidos por medio de soldaduras. En el ejemplo que estamos viendo aquí, lo muestra que se conectan con placas, pero en realidad puede ser con soldadura, que es lo más común. No es muy raro usar la placa, generalmente se pone soldadura intermitente, o sea, no a todo lo largo. Si el polín mide 12 metros, pues no vamos a poner 12 metros de soldadura, sino que se pone a lo mejor 10 centímetros de soldadura, se deja libre unos 30, otros 10, un cordón de 10 centímetros, se deja libre 30 centímetros y así sucesivamente, ¿no? Una soldadura intermitente. Bien, entonces generalmente ahí se usan los polines. Y aquí si se dan cuenta tenemos contraventeo, tanto vertical, que es el de los muros, o el de las partes de los muros, y el horizontal que va en el techo. Si se dan cuenta ahí, voy a quitarle la vista 3D para que se mire un poco más claro. Esta es los contraventeos que tengo en el techo. Pero estos contraventeos son de redondo liso, ¿no? Si se dan cuenta, una barra de 5 octavos. Aquí está. Una barra de 5 octavos. Pues es un diámetro de 5 octavos. Y aquí tenemos las propiedades de la barra. Entonces para el techo la barra es lo más común, ¿no? Como dice aquí, la barra redonda. Entonces ahí está, para el techo. Para los muros ya no es tan recomendable la barra, porque la barra, si nosotros le demos en 3D, incluso ni se alcanza a ver, ¿no? Tendríamos que acercarnos mucho para poder verla a escala. Entonces, eso es para el techo. Para los laterales, tenemos, vamos a poner la vista, parece que es una sección, es un PTR o un HSS. Vamos a ver de cuánto es. Es de 3x3 por 3.18 milímetros de espesor. Entonces, si le damos ver reporte, pues aquí nos muestra las propiedades del PTR. Entonces, ese PTR, yo creo que lo utilizamos, ¿sí? Es en todo el contraventeo. Aquí está el 3D para que se mire un poco más. Ahí está
en dónde se utilizó. Aquí no se utilizó porque era el acceso de las camiones de carga y todo eso, entonces nos limitaron a que esta área quedara sin contraventeo. Por eso aquí se puso en la parte de arriba, acá también. Pero ya en los lados ya se pudo poner de piso a techo. También en las cubiertas ligeras, la polinería también se utiliza en los costados, ¿no? Nada que en vez de ir vertical se pone acostada. Entonces, para los muros, polines de muro, también se utiliza la sección laminada en frío. Y ya sobre esto se pone lo que es el multipanel o la lámina, lo que vayan a colocar. Y para los marcos principales, pues ahí tenemos, ¿no? Una sección W, que es la más común. En este caso es un W12x22. Recordando lo que hemos platicado, es un perfil de 12 pulgadas de peralte y 22 libra-pie de peso. 22 libras por cada pie. Entonces le damos a ver reporte y nos muestra lo que es las propiedades de la sección. Si se dan cuenta, aquí siempre dice US o Estados Unidos porque es el sistema inglés. Aquí están las propiedades, todo lo que necesitamos saber. Y las columnas también son de perfil W. Aquí está. Esta, ¿no? Y estas vigas también. Este marco generalmente es muy común cuando son claros largos. Creo que este claro mide 27 metros, casi 28 metros. Entonces, si yo no pusiera estas columnas, pues con este perfilito no hubiera librado el claro de tan grande, ¿no? Entonces tendría que haber puesto uno muy pesado. Pero hay una opción que se llama marcos de sección variable. Si nosotros damos aquí, damos el 3D, nos muestra cómo el marco va variando. Ahí se puede apreciar cómo el marco va teniendo una variación. Y esa variación es para ahorrar material. Si nosotros nos damos cuenta, este marco va siguiendo el diagrama de momentos. O sea, en la parte de abajo es muy pequeño, va creciendo, aquí aumenta, bueno, negativo hacia abajo, y en el centro es pequeñito y en el extremo vuelve a subir. Si le damos nosotros en nuestro diagrama, si se dan cuenta, prácticamente tiene la misma forma que la sección variable. Un pequeño, aumentamos y aquí igual, ¿no? Aumenta, disminuye y vuelve a aumentar. Por eso la sección es de esa manera. Claro que es simétrica. Hacia el otro lado tiene que haber lo mismo, ¿no? Ahí está. Entonces, para este tipo de secciones, cubiertas ligeras, lo más recomendable es ya sea armaduras, marco de sección variable, y para la cumbrera y los muros, usar polinería. Para los contraventeos del techo, utilizar redondos lisos o barras. Y para los contraventeos de lo que son los muros, usar HSS o ángulos en su caso. Entonces, esa sería, esta bodega ya se construyó, ya está en uso. Entonces, ese es lo que hay que, o los elementos estructurales usados en estas bodegas. Generalmente hay un concepto en el acero que se llama densidad, que son los kilos por cada metro cuadrado. Entonces, generalmente para aquí a Culiacán, con una velocidad regional definida, pues andan entre los 25, 30 kilos por metro cuadrado. Si a usted le da, o sea, no quiere decir que siempre sean eso,
va a depender mucho de la velocidad regional, o sea, es la velocidad de diseño, ya que si están en la costa la velocidad es más alta, entonces le va a exigir secciones más pesadas. Pero aquí en Culiacán, o sea, en zonas de velocidad semejante a la de aquí, pues esa es la densidad más o menos. ¿Y cómo se logra? Pues utilizando estos perfiles. Por ahí tenemos, les voy a enseñar otra estructura, pero esta es ya un edificio más grande, es uso residencial. Este va a estar en Mazatlán y también tiene contraventeo, creo que era como de 8 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 8 niveles. Y esta pues igual, esta creo que tiene, vamos a ver, sí, secciones W. Voy a ver si me lo pone rápido. Ok, voy a quitarle las salidas de carga, que se mire un poco mejor. Ok, ahí está la estructuración de la torre. Es a base de perfiles W. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? En los otros documentos, en los otros videos, la única desventaja del perfil W, pues es que tiene una inercia en un sentido, una inercia fuerte y una inercia débil. Entonces, en la inercia fuerte, pues no hay problema porque ahí tienes suficiente resistencia. Pero en la zona débil es como que, pues, ¿qué voy a hacer? Necesito compensarlo. Entonces, si se dan cuenta, los contraventeos están colocados en esa orientación. Entonces, aquí están los contraventeos. Se alcanza a ver, están en este marco y en este de acá. Ahí está. Entonces ahí están los contraventeos. Aquí, pues, obviamente se utilizaron, dejen ver qué propiedades tiene. Bueno, igual se le puede ver aquí secciones. Es un HSS cuadrado de 8 por 8 por 316. Entonces, si se dan cuenta también, voy a activar esto. El tipo de acero es el A500 grado B, que ya lo habíamos platicado, ya lo vimos en videos pasados. Y, por ejemplo, para los perfiles W, tenemos el A572 grado 50. Entonces, para que vean que sí se desasignan esos materiales conforme a la sección que estamos trabajando. Entonces aquí en este edificio pues no iba a poner un contraventeo con ángulo o con una barrita redonda lisa. Pues no me hubiera soportado. Si incluso estos están a cierta, si vemos las fuerzas axiales, 7 toneladas para pura carga muerta. Pero si vamos variando las combinaciones, 81 toneladas para el sismo, que solo no se debe diseñar, ¿no? Necesitamos irnos a las combinaciones, aquí están. Por ejemplo, para la primera combinación, 1.4 de la muerta nos da 10, 11.55, 10, pero cuando hagan los sismos es cuando más se van a incrementar. Por ejemplo, 92 toneladas para esta combinación, 70, y creo que es lo más alto, ¿no? 92 toneladas. Obviamente conforme va aumentando la altura, técnicamente iría disminuyendo. Y no lo agarré, está. Van a decir, ¿por qué no tiene nada? Es una barra horizontal, esta no tiene carga axial. Entonces, ahí está, ¿no? Voy a quitar los valores y ya con el puro esquema se puede ver la escala, ¿no? Aquí empieza, generalmente aquí lo máximo es en estos entrepisos y aquí a partir del cuarto ya empieza a bajar de nuevo. Entonces, para 90 toneladas pues no iba a poner un redondo liso o un ángulo, ¿no? Entonces en estos casos hay que poner perfiles ya sea HSS
o en su caso perfiles W, si fuera necesario. Entonces, de eso depende la manera en que nosotros vamos a escoger el tipo de elemento para nuestro contraventeo o para nuestro elemento sujeto a tensión. De armadura no tengo a la mano ahorita un modelo, pero desde estática nosotros sabemos que pues las armaduras o las barras están o a tensión o a compresión, es lo que nos dicen. Bien, entonces creo que este modelo, este edificio en particular, iba variando con la altura. Dejen ver aquí. Aquí cambia, si se dan cuenta cómo cambia la sección de un 14% 9 a un 14%53. ¿Por qué? Porque como va aumentando la altura, pues se va exigiendo menos el elemento y podemos ir cambiando la sección. Entonces este cambia, creo que nada más hasta ahí. Perdón, aquí. Quito ese, ahí está. Creo que aquí vuelve a cambiar. 14 por 43. No es tan pronunciado el cambio, pero sí es otro perfil. Y ahí está, ¿no? Así van variando algunos elementos por ahí. Bien, entonces, pues eso depende, ¿no? Si son estructuras ligeras como la nave que vimos, pues ángulos redondos lisos es la solución. Estructuras pesadas, pues ya serían perfiles W, HSS, ya sea redondos o cuadrados, ¿no? Para escogerlos. Bien, entonces, ¿cómo fallan estos elementos? Ya sabemos que es un elemento de tensión, dónde están. Entonces, para ver la forma de fallas de elementos sujetos a tensión dependerá del tipo de conexión que tenga, ya que pueden ser soldadas o atornilladas. Entonces, pues la conexión, la más sencilla es la soldada, porque carece de agujeros, mientras que la atornillada, al tener agujeros, pues implica un poquito más de cálculo ahí, ¿no? Hay que realizar. Las conexiones soldadas son más directas de calcular a diferencia de las conexiones atornilladas, debido a que estas tienen agujeros y esto implica un extra en el cálculo. Lo que acabo de mencionar. No recuerdo si aquí tengamos alguna. Dejen ver. A ver si no tiene. Dejen ver si puedo asignar algunas por aquí. No me deja. Parece que ahí la agarró. Nada más quiero que vean el esquema. Obviamente, pues al ser un HSS, pues no es recomendable atornillarlos. Así es un HSS, no es recomendable atornillar porque pues como sería difícil, ¿no? Atornillar ahí el elemento. Entonces estos se hacen soldados. Esta conexión de la viga no corresponde, sino que el programa la asigna ahí por defecto. Igual aquí nosotros podemos modificarlo, pero aquí por ejemplo esto sería soldado, así se diseñó. O sea, en ese contraventeo fue soldado, no hay tornillos, pero
pues cuando hay tornillos implica ese cálculo. Bien, entonces, ¿cómo falla un elemento? Hay tres formas de falla. Si yo estoy tensando un elemento, la primera falla que se me ocurre es fluencia, que significa que donde no está la conexión, o sea, alejado de la conexión de los agujeros, pues hay un punto de que el material llega a su capacidad máxima. Entonces, flujo plástico en la sección total. Eso es lo primero, que el material se empieza a fallar, hay una extracción, o sea, una disminución en la sección transversal, hasta que el material tiene una deformación excesiva. Eh, Ustedes pueden decir, o podemos decir, bueno, si el material, de acuerdo al diagrama fuerza de formación, una vez que el material fluye, llega a una zona donde hay endurecimiento por deformación. Sí, es verdad, pero la deformación o sea, la deformación que se le ha producido hasta ese punto es muy grande, que podría generar la falla de otros elementos conectados a este. Entonces, como la deformación ya es muy grande, pues se considera una falla. Sí, sí va a haber un punto en que el material va a obtener otra vez resistencia por el endurecimiento por deformación, pero ya los otros elementos pueden ser inestables debido a la gran deformación que éste presenta. Por lo tanto, se considera que la fluencia es una forma de falla. Entonces aquí está el primero, fluencia. El 2, fractura de la sección neta. Cuando un elemento está atornillado, o sea, esta tensión y tiene tornillos, pues obviamente va a tener agujeros. Entonces, en ese punto donde está el agujero, tiene menos área. ¿Por qué? Porque está el perno aquí. El agujero del tornillo está quitándole área. Entonces, existe la posibilidad de que el elemento se fracture en ese punto. Aquí donde tiene menos área. Si se dan cuenta, si nosotros hiciéramos un corte donde no hay agujero, sería la L completa. Pero donde están los agujeros, pues está este punto que no tiene área. Entonces, debido a esa carencia de área, pues puede presentarse una fractura en la sección neta. Sección neta se refiere a el área bruta, el área total, menos el área de los agujeros. Esa es la sección neta. Y una tercera forma de falla, fractura en bloque de cortante y tensión combinados, que generalmente se le conoce como falla por bloque de cortante. ¿Qué es esto? Que es un desgarro de la sección por una combinación de fuerza cortante y tensión. Si nosotros vemos esta parte de aquí se quitó, se desgarró de la sección, entonces esta parte que estoy señalando, como es paralela a la carga, es fuerza cortante, mientras que en esta de acá, como es perpendicular, es tensión. Entonces es una combinación por cortante y tensión. Por eso se llama fractura en bloque de cortante y tensión combinados. Pero les digo, generalmente la conocemos como falla por bloque de cortante. Entonces esas son las tres formas de falla de un elemento de tensión. Claro que nos podemos preguntar, bueno, ¿qué pasa con la placa donde se conecta o los tornillos? Esas son otras dos formas de falla que podrían ocurrir. Que la placa de conexión, en este caso por ejemplo esta de abajo, que fallara. O en su caso que los pernos tuvieran alguna falla. Pero para efectos didácticos aquí de la unidad, vamos a considerar que la placa está bien diseñada, que generalmente es de mayor espesor que los elementos que nosotros estamos colocando, y que los pernos también, o pernos o soldadura en su caso, están bien diseñados, ¿no? Entonces, en realidad son cinco formas de falla, pero vamos a suponer que la placa de conexión y los pernos y la soldadura no tienen ningún problema. Entonces nos quedarían tres: fluencia o flujo plástico, fractura en la sección neta y lo que es el bloque de cortante. Son las tres fallas que necesitamos revisar. Obviamente nosotros vamos a calcular
para flencia, fractura y bloque. Y de las 3 resistencias nos vamos a quedar con la más pequeña. Entonces así se van a revisar los elementos sujetos a tensión. Esas son las 3 formas de falla que nosotros vamos a revisar. Bien, las especificaciones del LRFD, ISC LRFD, ya dijimos que el LRFD es la metodología que vamos a utilizar, diseño por factores de carga y resistencia. Estipulan que la resistencia de diseño de un miembro a tensión phi t p nominal, este es un phi, nada que por la tipo de letra que utilicé lo pone como otro simbolito, será la menor de los valores obtenidos usando las dos expresiones expuestas a continuación. Aquí es 3 expresiones, ¿no? Le puse 2, pero son 3, o sea, una para flencia, fractura y bloque de cortante. Entonces, si se trata del análisis de miembros de tensión donde la falla se produce por la flencia de la sección bruta, se utilizará la siguiente ecuación. La carga nominal o P nominal es igual al esfuerzo de flencia por el área bruta. Es una ecuación muy sencilla, pero pues es lo que indica la flencia, área por esfuerzo de flencia. Entonces, multiplicando por el phi, que en este caso corresponde a punto 9, siempre que sea flencia va a corresponder a punto 9. Entonces, la carga de diseño, o la resistencia, perdón, va a ser Fy por área bruta por el phi. Entonces, eso nos va a dar una resistencia en toneladas o en kilogramos, y esa va a ser la primera. Mientras que si se trata del análisis de miembros a tensión por fractura de la sección neta, conocida como sección neta al área de la sección, considerando la resta del espacio comprendido por los agujeros destinados a los tornillos, el análisis se logra usando la siguiente expresión. Aquí sería P nominal, sería, en vez del Fy, sería el Fu por el área neta. En área neta efectiva, ahorita vamos a ver qué es eso de área neta efectiva. Entonces, igual, hay que multiplicarlo por un phi para calcular la resistencia. En este caso, para fractura, el phi vale 0.75. Entonces, aquí tenemos que el Fy es el esfuerzo de flencia del acero especificado. Dependiendo del acero que estemos utilizando, pues vamos a ver el esfuerzo de flencia, al igual que el esfuerzo último. AG es el área bruta de la sección, o el área total. AN es el área neta que supone la tensión en la sección a través de los agujeros. O sea, el área neta es el área bruta menos el área de los agujeros. Y el área neta efectiva, que es lo que pone aquí, es multiplicar el área neta por un factor U. Que ahorita vamos a ver qué es ese factor U o a qué se debe. Aquí no lo tengo en el texto, pero los agujeros generalmente se hacen 1/8. Recuerden bien esto, ¿no? Porque no está en la nota. El agujero siempre se hace 1/8 más grande que el diámetro del tornillo. Que significa que si nosotros vamos a poner tornillos de 3/4, el agujero se tiene que hacer de 7/8. Si el tornillo es de 7/8, el agujero tiene que hacerse de 1 pulgada. 1/8 más grande, siempre, ¿no? Esa es una regla. ¿Debido a qué? Porque si se hace el tornillo, o sea, el agujero al mismo diámetro que el tornillo, pues puede haber problemas ahí de que no encaje o que quede un poco más pequeño ahí, que haya problema. Entonces siempre se hace 1/8 más grande. Bien, ¿cómo se calculan las áreas netas para la fractura? Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un perfil W que está conectado en sus patines superior
e inferior, de esta manera tiene 3, 6, 9, 12. Un error muy común que cometemos siempre es decir, entonces el área neta es el área bruta menos el área de los agujeros. Pero ¿cuántos agujeros tenemos? Si nosotros viéramos este ejemplo, lo primero que decimos es, tiene 12. 3, 6, 9, 12. Y quitan 12. Pero esa no es la manera de hacer la resta. Como se muestra acá arriba, fíjense que aquí, suponiendo que fuera el mismo caso, aquí no diríamos que sería el área bruta menos 4 agujeros. Si se dan cuenta, ¿por dónde falla? Por este punto, o sea, pasa un agujero nada más. ¿Por qué? Porque sería la misma área que si la trayectoria de falla fuera por aquí, o fuera por aquí, o fuera por aquí. Entonces, la sección, aquí prácticamente hay 4 secciones vulnerables a la falla. O sea, una que atraviesa cada agujero. O sea, una trayectoria, 2 trayectorias, 3 y 4. Pero las 4 tienen la misma área. O sea, se le va a restar nada más un agujero. Porque la falla puede ocurrir aquí, o aquí, o aquí, o aquí. No sabemos. Depende del material. Pero solamente es un agujero. Entonces acá es lo mismo. Yo no voy a restarle 2 agujeros, sino que la falla puede ser en este plano donde agarra 1, 2, 3, 4 agujeros. En este plano donde agarra 1, 2, 3 y 4. O en este plano donde agarra también 4 agujeros. Entonces si yo hago un corte, se va a ver algo como esto. Entonces en realidad el número de agujeros que yo voy a restar para este caso serían 1, 2, 3 y 4. Y no 12 agujeros. Que eso quede claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este canal está conectado en su alma por 6 agujeros. Ustedes no van a restar 6 agujeros, van a restar los agujeros que estén en el plano de falla, que en este caso puede haber 3, o sea, 3 planos de falla, 1, 2 o 3. Pero en ambos casos, perdón, en los 3 casos, el área es la misma. Si nosotros hacemos un corte en cualquiera de los 3 planos, vamos a ver una sección como esta, que tiene 2 agujeros. Entonces nosotros vamos a restar el área, para calcular el área neta, sería el área bruta menos 2 agujeros. Ahora, otro error también muy común que cometemos es que nosotros quitamos, es que dice quita el área del agujero, entonces sacamos el área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pero no es así. O sea, no vamos a restarle el área del círculo, sino que vamos a restar la proyección. Aquí se ve más claro. Si nosotros hacemos un corte, fíjense que el área que se está restando no es un círculo, sino que es un cuadrado, ¿no? Es la proyección del círculo. Entonces el área es siempre diámetro del agujero por el espesor de la placa. Entonces aquí está diámetro del agujero por el espesor de la placa. Entonces no es restar un área, o sea, no restar un área a un círculo, sino restar la proyección, que siempre va a ser diámetro del agujero por el espesor de la placa o del elemento que estoy utilizando, ¿no? En este caso sería el espesor del ángulo este. Acá sería el espesor de los patines. Diámetro del agujero por el espesor de los patines por 4. Aquí diámetro del agujero por el espesor del alma, porque los tornillos están en el alma, por 2. Entonces así se calculan las áreas netas. Área bruta menos el número de agujeros por su diámetro por el espesor.